Alien es el tema que ya vamos a entrar de lleno a hablar sobre todo lo relacionado al mundo real y al mundo espiritual. Este libro ya también está en Amazon, los que quieran tenerlo, y al final de las clases que vamos a dar, después le voy a regalar a cada uno el tema para que usted lo tenga, un libro PDF, pero tiene que estar en las clases. Eso es lo importante, porque usted tiene que aprender y a la vez también esforzarse en aprender y a la vez tener el conocimiento de todos estos temas que nos van a llevar mucho a entender más un mundo real, un mundo espiritual, porque si no conocemos cómo vamos a ganar batalla, si no conocemos cómo vamos a poder entender el mundo real o el mundo espiritual. Recuerde que hay un universo, y no solamente un universo, hay miles de universos. Entonces no es que nosotros, ahora sí nosotros somos únicos en humanidad. Como hombres, como mujeres, somos únicos, por decir, en la especie de nosotros. Eso es indiscutible. Pero que hay razas, que hay seres, sí los hay. Y hoy vamos a ver parte de esto que se proyectan desde un segundo cielo, que lo hablamos también en la clase de ayer. Entonces, al escudriñar todo esto, vamos a ir aprendiendo más a profundidad, y hoy vamos a entrar de lleno con las abducciones. Todos los temas que vamos a tocar ahora van a ser de abducciones, personas que han sido abducidas. Son testimonios reales de personas que tuvieron una manifestación, encuentros con alienígenas, con naves, y a la vez vamos a ver unos casos pero muy fuertes de lo que ellos podrían hacer. Aparte de ser abducidos, vamos a ver todo lo que hacen ellos, la genética. Ellos tienen a las personas para hacer experimentos, para colocarles chip o artefactos dentro de su cuerpo, que lo vamos a estar mostrando todas estas imágenes a través también de los rayos X, como dónde están estos artefactos que le han colocado o implantes a muchas personas. Entramos de lleno con testimonios reales, abducciones, alien. Los Ángeles, California, Estados Unidos. Elizabeth Abril. Elizabeth fue abducido por primera vez cuando tenía 10 años de edad. En Los Ángeles, California, dice que alrededor de ya cuando comienza a crecer y ya tiene 18 años de edad, en un retiro de meditación, era como la medianoche y estaba en un sueño muy profundo cuando algo la despierta y se ve que hay un ser con una gran cabeza cerca de ella. Ella se asusta por lo que está visualizando. Elizabeth dice que se dio cuenta que estaba rodeada y habían 3 seres en la habitación. Uno de ellos la agarra el tobillo izquierdo, otro la muñeca, y así un tercero la agarra la muñeca izquierda y el otro la muñeca derecha. Estos seres aparecen en su cuarto, en su habitación. Más adelante también les voy a hablar cómo estos seres pueden entrar sin usar puerta, ni abrir puerta, ni abrir ventana, porque estos pasan por portales, que lo vamos a estar analizando todo esto, porque son detalles también importantes. Dice que la arrastran por el pasillo, pero lo que no recuerda es cómo llegó a la nave. La sentaron en una silla de metal, en medio de una sala que no podía moverse ni hablar, estaba paralizada, solo sus ojos podían moverse a su alrededor. Luego aparece una máquina cerca de su ojo derecho hasta que se va haciendo muy pequeño, hasta introducirse en el oído derecho, y tuvo ella la sensación de que algo le estaban introduciendo. Este es un caso muy impactante porque ella siente ese dolor de que algo le estaban colocando en su oído derecho. Más adelante, meses después, se le aparecen seres pleiadianos. Estos son razas también que existen, que lo vamos a analizar más adelante. Vaya usted visualizando las imágenes para que usted vaya conociendo todo esto de estas razas paralelas. Se le aparecen pleiadianos de 2 metros de altura, que son seres humanoides. Los pleiadianos, ellos también trabajan en la manipulación genética o en el ADN. Se pueden comunicar ellos por telepatía. Jean Walter quedó embarazada y se llevaron a su bebé
ella comienza a decir que mientras estaban en un embarazo, en una gestación, todavía eran solamente fetos, ella habla que en la madrugada aparecen seres y empiezan a tomar estos fetos y se la llevan, o se los llevan, y las sábanas quedan llenas de sangre. Jean dice que un ser vino por ese feto. Chicago, Illinois, 1967. Todo comienza a la edad de 10 años cuando la llevan a la nave en una mesa de metal que aparece con paredes blancas. Había luces brillantes, le pusieron un aparato en la cabeza y electrodo. Ella dice que estaban introduciéndole una información en el cerebro. Estuvo 3 horas en esa nave. Mary dice que esas razas le trajeron óvulos, seguramente para experimentos genéticos. El caso de Barbara Eberhard. Todo encuentro con estos seres, ella habla que tuvo encuentro desde los 3 años en Berlín y la llevaron a un hangar conforme, y dice que vio en ese hangar enorme, vio a pleiadianos altos, porque hay bajo, hay diferentes portes también, y ella al ver a estos pleiadianos se le aparecen en aquel lugar y empieza a experimentar 5 abortos, mucha sangre en todo el tiempo. Cuando va teniendo, queda embarazada, empieza a experimentar bastantes abortos que le van provocando mucho dolor. Bárbara dice que al llevarla a esa nave le empiezan a colocar implantes. Aquí podemos ver los distintos dispositivos que tiene implantado detrás de su oreja, en la base del cerebro y otro en el hombro. Podemos ver ahí hasta una medida que de 7,2 milímetros, y vemos también estos son los implantes que le han colocado dentro de los cuerpos. Darrell, un hombre que ha llevado mucho tiempo en investigaciones sobre estos tipos y también ha sacado muchos implantes en los cuerpos. Él lleva 40 años en estos casos de abducciones y los implantes de alienígenas. Él muestra varios implantes sacados de las personas. Su función es investigar y también quitar estos implantes de los cuerpos. Aquí podemos ver varios tipos de implantes. Todos estos que están ahí son en miniatura. Son muy pequeños. Y esos implantes aquí fueron quitados de muchos cuerpos de personas que después que fueron abducidos, les quitaron esos implantes. Y aquí podemos visualizar claramente las diferentes implantes que le colocaron en cuerpo de los humanos. Darrell dice que todos los alienígenas son hostiles, no tienen nada de amor en su interior, por eso que toman a la gente a la fuerza, le hacen sufrir con sus experimentos y les colocan implantes a la fuerza. Aquí podemos visualizar entre los dedos un implante de una persona en su pie. Es un implante alienígena que no son las mismas implantes, todos son diferentes. Ahora, ¿cuál es la idea de un implante? Así podemos ver, parecía como una aguja. Ahí está entre medio de los dedos del pie. Y la idea de los implantes es para programar a una persona. Pueden cambiar los pensamientos, pueden cambiarle sus creencias y a la vez también pueden programarlos. Todas las razas alienígenas miran a los humanos como una raza inferior. Por eso le hacen a ellos lo que quieren, con abducciones de personas y aún de animales. Los grises son los más hostiles. Hay grises altos y grises bajos, que los pequeños son como de 1 metro y tanto, parecido como a niños, pero son muy hostiles. Ellos trabajan juntamente con los pleiadianos en área de genética o mezcla. Esto lo vamos a ver más adelante de un testimonio que habla de esto. Para los alienígenas, los humanos
nos ven como una raza inferior. ¿Por qué? Porque es lo mismo que nosotros hacemos también con los animales. ¿Qué hacen los humanos con las especies inferiores? Le inseminan a las vacas con espermio de los toros, que eligen los granjeros, y no les importa si las vacas eso les duele o les gusta ese dolor. Asimismo, más o menos para que usted tenga una idea de que estas razas alienígenas hacen lo mismo con nosotros o con las personas, porque a la fuerza los toman, les colocan implante o chip, le hacen hacer cosas que más adelante vamos a ver, cosas muy profundas que de casos reales. Estamos viendo testimonios reales. Hablamos anteriormente sobre Bárbara, que Bárbara le colocaron varios implantes alienígenas. Aún en la foto donde está con Darren, un especialista que lleva 40 años de investigación, lo impresionante es que Darren, cuando le dice a Bárbara que si quiere que le extirpen esos implantes, ella dice, tajantemente dice, yo no quiero que me los quiten. Esto es como muy raro, porque Bárbara, a pesar de que ha tenido varias abducciones, cosas muy fuertes, hostiles, cuando le colocan esos implantes que ella tiene detrás de la oreja, cerca del cerebro, en la cabeza, y tiene 3 implantes que están dentro de su cuerpo, pero ella, cuando Darren le pregunta, ¿quiere que te extirpemos estos implantes?, ella dice tajantemente, yo no quiero que me los quiten. ¿Qué sucede con estos casos? Puede ser que estos implantes manipulen las emociones de las personas como un control mental. Janmin Joner vio ovnis metamórficos que son parecidos como a rocas, pero de alta temperatura. Aquí vemos también que un caso el 2015 en Los Ángeles, California, y otro el 2014 en Virginia. Estos son como metamórficos, ovnis metamórficos, que van cambiando de forma, se mueven, se estiran, se alargan, desaparecen, aparecen, se llaman ovnis metamórficos. Y Yasmín vio estos ovnis. Martin Robert, el cual estuvo también involucrado cuando hace poco salió el gimbal, esto fue en Florida, el 2015, y se grabó, ahí vemos en la foto, en la parte negra, un ovni que se podía mover a gran velocidad. Vio en este video que fue clasificado del gimbal, perseguido por un camino militar. Ahí se encontraron con esta nave que volaba a una gran velocidad. 2 casos de abducciones en un tiempo perdido. Cuando hablamos de un tiempo perdido, es que no hay un recuerdo. Gran parte de todas las abducciones de las personas tienen un tiempo perdido que no se recuerdan. Lo que sucede con Samantha Dick y Thomas Reed. Hay un tiempo perdido en que no se recuerda. Ahí donde llegan, después se le hacen a ellos hipnosis para que puedan recordar lo que no han recordado en ese momento. Estas razas estuvieron también en las tribus americanas, que más adelante también vamos a hablar sobre las tribus americanas, sobre los Anasazi, sobre los Hopi, sobre los Zuni, sobre los Apaches, sobre los Navajo. Y vamos a profundizar mucho ese tema ahí, porque allá hay una gran revelación relacionada. ¿Qué tienen que ver las tribus americanas con los alienígenas? Tienen mucho que ver por los portales que ellos abrieron. Ahí ya le di algo importante. Vamos a seguir analizando todo esto. Aún durante muchos tiempos atrás ya han existido petroglifos dentro de rocas. Esto fue descubierto hace recientemente en la región de la India, y se encontraron estas pinturas de 10.000 años de antigüedad en esa área de Charama, en el distrito de Kankel. Esto es en la India, y estos representan extraterrestres. ¿Ve usted la forma, los brazos largos, las piernas que no son humanas, tienen un rasgo humano, pero a la vez también es un ser extraterrestre. Ella Levine dice que la abducen y les quitan los óvulos. Ella vivió uno de los casos más terribles, Ella Levine,
porque fue abducida y le quitaron sus óvulos. Jeremy trabajaba en la construcción. También tuvo experiencia con seres alienígenas. Todos estos son casos de testimonios reales. El científico Stephen Hawking, él alertó sobre una posible vida extraterrestre, argumentando que no son amistosos, sino son hostiles. Eso lo escribió él en uno de sus artículos, y él habla que estas razas alienígenas no son nada de amistoso. Los nórdicos son parecidos a los humanos, son más grandes, pelo largo. Estos también son razas paralelas. Jan Walter dice que ser parte involuntaria, o sea, que la llevaron a la fuerza para hacerles experimentos alienígenas. Jan Walter, ella empieza a hablar sobre todo lo que le sucedió. Ella dice, Jan Walter, cuando tenía entre 8 o 9 años, jugaba al aire libre. Mientras estaba jugando, se aparece un ser y una presencia empieza a aparecer que la empieza a observar. Era un hombre plateado y brillante. Lo miraba y se escondía, a veces detrás de los árboles o del granero. Usted vaya colocando mucha atención de todas las razas que estamos mostrando, porque todas estas son reales y todos los testimonios que estamos dando también son reales. Kansas City, 1990, caso de abducción. Jean, cuando tenía 30 años, fue abducida, pero también ella habla que habían varias personas que fueron abducidas juntamente con ella. Las llevan a un lugar. Todos estaban asustados. Parecían como animales enjaulados. Sintió un fuerte dolor en su cabeza que la hizo desmayar. Cuando volvió en sí, todas las personas habían desaparecido y ella estaba con un ser a su lado. Era un ser plateado, túnicas blancas y ojos azules, y apareció un ser más pequeño, como un niño, cerca de él. Ese niño plateado se acercó a ella y le tomó las manos. En ese momento supo que era su hijo. Esto es un caso pero muy impresionante de esta persona que fue abducida. Recuerde que anteriormente ella le habían quitado óvulos, y después, cuando la sigue teniendo casos de abducciones, llega un momento que aparece este ser pequeño, plateado, y al tocar la mano juntamente con ella, se dio cuenta que era su hijo. ¿Por qué? Porque todas estas razas tienen que ver mucho con hibridación. Tienen que ver con hibridación, el cual hacen, y lo pueden hacer con animales, con humanos, para buscar una genética de ellos también. Jean, después de esa experiencia, la dejaron muy mal emocional y jamás pudo tener hijos. Ella dice, me destrozaron la vida. Justin Johnson. Justin afirma haber grabado un ovni cubo. Springfield, del 2021. Justin, cuando volvía de su casa del trabajo, esto era plena luz del día, vio a lo lejos en el cielo que parecía un cubo de metal sólido. Él empieza a observar este metal en plena luz del día. Un cubo de metal que era muy sólido. Esto salió también en las noticias. Hay muchas cosas que nosotros tenemos que visualizar y entender los diferentes tipos que hacen estas razas. Marjorie Kane, ella es una asistente de MUFON en Missouri. ¿Qué es MUFON? MUFON es una de las áreas aquí en Estados Unidos donde uno puede enviar los casos.
ella recibe la información. Hay muchos trabajando en todo avistamiento o todas cosas que se han visto. Pueden enviar fotos, videos relacionados a ovni o abducciones, y hay miles y miles de casos en esta página de MUFON. Marjorie Kay trabaja en ese lugar. Avistamiento de ovnis cubos. Se vieron estos avistamientos de ovnis cubos en el cielo. Este ovni es igual a un cubo, que este cubo es de 18 metros, según la persona que lo vio mientras se dirigía hacia su casa. En Kansas City, alrededor de las 8 p.m., era en un supermercado en Kansas cuando esta mujer, después de salir de un supermercado, aparece un ovni cubo de un tamaño impresionante. Este objeto era de un cubo de metal y apareció en el cielo. Ella lo vio, y cuando lo vio, dice que es como si el tiempo se detuviera. Mantengan todos estos datos, que son muy importantes, porque cada vez que aparecen estas naves, el tiempo se detiene, porque ellos trabajan en otras dimensiones. Marlene Watt, 1998. Era de mañana y el dueño del establo, que tenía su caballo favorito, todo estaba muy tranquilo. Él dice que va a ver al establo al anochecer, va a ver a su caballo, cómo estaba todo en su establo, y notó que algo no estaba bien. Al ver, buscando a su caballo, lo encontró completamente descuartizado. Parecía como si el caballo hubiera explotado en el establo. Buscó algún indicio de algún animal, algo, no encontró ninguna huella. La noche se vio envuelta esa misma noche con luces en el cielo, el cual tenían una forma de cubo. Esa misma noche en que ese caballo fue, digamos, explotó por dentro, le quitaron algunos órganos, él vio cubos, formas de ovni que aparecían en su rancho. Hay diferentes tipos de ovnis o especies que están saliendo, tipos de esferas. Hay ovnis, hay orbes, hay bolas de fuego, hay algunos parecidos como cigarros, otros cubos, y todo eso lo vamos a estar analizando también en diferentes tipos de áreas que vamos a estar analizando en las áreas de diferentes tipos de ovnis en que se han visto en todo el mundo. Aquí podemos visualizar los diferentes de naves extraterrestres, que ya estamos hablando cuán importante es entender de todo lo que hacen, las diferentes formas que se mueven en el mundo a través de todo esto. Uno de los casos más impresionantes fue el caso de esta mujer, Linda Napolitano. Fue abducida frente a 23 testigos y un secretario de la ONU. El expediente de la ONU fue mediático, y también este caso fue muy impresionante. Veamos este caso, atento a todo lo que hoy ya estamos dando a conocer a través de esta enseñanza alien. El caso de Linda Napolitano era una mujer que estaba en Nueva York, una mujer ama de casa, en los quehaceres, y ella se encontraba en su habitación cuando comienza a ver algo impresionante. Y aquí quiero que coloquen atención, porque para estos seres la materia no existe, lo físico no existe para ellos. Tienen una tecnología que pueden traspasar las paredes. Veamos este caso impresionante. Linda vivía con su esposo y sus 2 hijos en Manhattan. Una mujer, como ya vimos, de Nueva York, dueña de casa. 30 de noviembre de 1989 en Manhattan. Eran las 3 a.m. Vea también los horarios. Son importantes también. Ella dice que eran las 3 a.m. cuando entró una luz muy blanca por su ventana.
de su habitación. Estaba durmiendo con su esposo. Cuando vio esa luz en su cuarto, ve 3 figuras, pequeñas cabezas grandes con ojos negros de color gris que la estaban observando. La pregunta es cómo entraron. Si estaba todo cerrado, vamos para allá. Linda dice que vio estos seres después de haber visto una luz que entró por su habitación desde afuera de la casa, aunque estaba en un departamento del 12º piso, y esta luz entra por su habitación y luego inmediatamente aparecen estos seres. Ella relata que en la casa donde ella estaba, en su departamento, estaba bien cerrada, pero estos seres ya estaban dentro de su habitación. En ese momento su cuerpo comenzó a levitar. Sintió que estaba dando movimiento su cuerpo. Y dice que sintió el peso, ni siquiera ni la fuerza. Empieza a moverse y no está sintiendo ella el peso de su cuerpo, empieza a levitar. Una vez que empieza a levitar, lo impresionante es que ella dice que solamente podía mover los ojos, no podía gritar. Su marido estaba durmiendo, ella trataba de mover, trataba de gritar, no podía, solo movía los ojos. Lo impresionante es que ella dice que mientras su cuerpo flotaba, la ventana estaba bien cerrada, pero su cuerpo empieza a ir hacia la ventana y atravesó la ventana, no se rompió el vidrio, ni la ventana se abrió, simplemente la atravesó. Esto es un caso muy impresionante que ahí vamos a poder entender otra área que ellos hacen. Ella salió desde la habitación, desde el piso 12, flotando. La llevan a una nave donde la empiezan a revisar su cabeza y le colocan un objeto largo en su nariz. Después de esto se desmayó y despertó en la cama al lado de su esposo. Pero no recordaba lo que había sucedido. Ese es el tiempo el cual no se recuerda. Luego ella comienza, en varias semanas después, con mucho silencio, porque guardó un silencio y no podía creer lo que había sucedido. En esa noche también su cuerpo comienza a tener varios dolores de cabeza y una sensación como de ser observada. Esto sucedió en Nueva York. Es un caso impresionante. Aún este caso fue llevado en una película en Netflix. La película que es de Linda Napolitano, de ella fue abducida. Lo impresionante es que varias personas la vieron a ella flotando desde un 12 piso. Ellas estaban en un 12º piso y traspasó la ventana y quedó flotando en el aire. Y mucha gente la vio desde abajo, vieron un cuerpo que estaba flotando y luego aparece una nave y se la lleva dentro de la nave. Este es un caso muy impresionante, por eso que llevó a tal impresión que fue llevada hacia Netflix, donde sacaron una película de Linda Napolitano. Empezó ella a tener fuertes dolores de cabeza y en su nariz empezó a sangrar. Fue a médico y le hicieron ver dentro y encontraron un cilindro, como podemos visualizar en ese círculo rojo, un cilindro, y empiezan a extraerlo. Pero al tratar de hacer otra radiografía para encontrar el cilindro, ya no estaba. Algo había sucedido, que ese implante no aparecía ya en las radiografías. Aquí está la foto más actual de Linda Napolitano. Ahora tiene 77 años, aún vive en Nueva York y se mantiene firme en su historia. Han habido muchos casos a través de todo el mundo. En 1957 el caso de Antonio Villas-Boas relata que también fue abducido por extraterrestres en Brasil. En 1973 una abducción en Pascagoula, en Mississippi. En 1975 el caso de Walton Travis, que lo vamos a ver también. En 1970 a 1980 el caso de abducciones de Wycliffe Scriven, en cual también fue una experiencia de abducción. Dice este diario: me vieron flotar por la ventana.
Aquí está hablando la historia de Linda Napolitano. En el diario dice: me vieron flotar por la ventana. La historia de la ama de casa que afirmó haber sido secuestrada por extraterrestres. Estos son los diarios, el cual fueron traducidos al español, y menciona esta historia impresionante. Otro de los casos también que vamos a ver audios relacionados, uno de primeros casos aquí en Estados Unidos, fue el caso de un incidente de abducción extraterrestre, el cual ampliamente fue reportado en Estados Unidos el 19 de septiembre de 1961 en la zona rural de Jasper Spire, el caso de Betty y Barney Hill, que ellos regresaban de sus vacaciones en Montreal, de las cataratas del Niágara, por la noche. Betty y Barney Hill. La pareja estaba de luna de miel, y en una de las montañas blancas de New Hampshire, después de haber luces en el camino delante de su carro, dice que llegaron 2 horas después y no se recordaban, había un tiempo perdido. Recuerde que en la ufología, cuando se habla de tiempo perdido, significa que no hay un recuerdo. Pasaron 2 años, el cual ellos no podían recordar. Le hicieron hipnoterapia para saber qué realmente era lo que le había sucedido aquella noche. Este es el testimonio real. Parte de este testimonio, que hay mucho que hablar aquí, y es impresionante lo que ella vivió. Me tumbo en la camilla de espaldas y veo la aguja. Y es más grande que cualquier cosa que haya visto nunca. Le digo que no, que me va a doler. Oh no, y me clava la aguja en el ombligo. Estoy llorando y le digo que me duele, sácala. Esa es la historia parte, porque lo que viene más adelante es algo atroz. La historia de Betty, el cual cuenta lo que le han sucedido, y ella dice que llega a estos seres, le hacen muchos experimentos y aparece uno con una gran jeringa, y ella dice que no, porque le va a doler, y empieza el sufrimiento con ella. Pero también el esposo, también que fue abducido, también tiene su historia de algo atroz. Yo no oigo ningún sonido. Ningún sonido. Tengo que coger mi pistola. Tengo que coger mi pistola. Tengo que coger mi pistola. Muy bien. En estos casos, cuando le estaban haciendo a ambos la hipnosis, ellos cuentan algo que es atroz, lo que ellos pudieron vivir. Más adelante vamos a seguir hablando de ello. Betty le preguntan a él los seres, ¿de dónde son? Y uno de los líderes le dice: somos del sistema Z2 Reticuli. Atentos con esto. Empecé a investigar bastante como ufólogo, investigador relacionado, y ellos dicen, estos seres, que vienen cuando Betty le pregunta ¿de dónde son ustedes? Y ellos le dicen: somos del sistema Z2. El sistema Z2 Reticuli es un lugar que está en una galaxia, en un sistema estelar, y ellos pudieron dibujar este mapa, el cual lo presentan también en el libro de Betty Bentley Hinn. ¿Correcto? Sí, ¿Recuerda usted esta película? comunícanos. Mire lo que dice. Gracias. Alien. Estaban perdidos. ¿Dónde está la Tierra? Tú deberías saberlo. No es nuestro sistema. Investiga. No puedo creerlo. Llama a control de tráfico. Número de registro 180924609. Responda. Vehículo de transporte comercial Nostromo proveniente de Solomon. Número de registro 180. Atento ahora a lo que va a decir. Cuando están perdidos, están buscando dónde están. Vehículo de transporte comercial Nostromo
Ahí escuchen. Lo encontré. Nuestra localización está cerca de Z2. No hemos llegado al límite, aún no hay fuerza. Estamos cerca de Z2. ¿Qué estamos haciendo aquí? En la película Alien, el octavo pasajero, que se grabó en ese año, en 1970 y tanto, ahí menciona claramente cómo ya ahí hablaban de este lugar, y aquí hablamos 18 años después. Hollywood habla de este sistema Z2. Aquí podemos ver, esto fue hace poco también, donde estuve en Roswell, y me encontré con esta mujer impresionante que es Kathleen Marden. ¿Quién es ella? Ella es la sobrina del caso de Betty Beverly Hill, el caso que le estaba hablando anteriormente, donde lloraban y contaban en la hipnosis eso sucedido, lo que había pasado. Y me encuentro justamente cuando fui a Roswell, que también vamos a hablar sobre el caso Roswell. Me encuentro con ella y aproveché también de comprar esos libros, y la verdad que ella también ha tenido muchos casos de abducciones, y lo que dice ella también es impresionante relacionado hacia su tío, de lo que tuvieron la abducción, y ella también que ha tenido avistamientos de estas razas paralelas. Este es el libro de Betty y Bernie Hill, y ahí podemos ver a ella, Kathleen, que está junto a su tío Bernie Hill, y ella tiene también experiencias impresionantes en estos casos de abducciones. De esta película de Bernie Hill también se sacó la película que quizás muchos hace tiempo atrás vieron, de Steven Spielberg, que fue los archivos de los expedientes X. Quizás muchos se recordarán de esto en 1961, y esto fue sacado por la película de Betty Barney Hill, y ahí comienza los expedientes X. Quizás también muchos, yo me acuerdo que los veía, y eran casos que eran impresionantes, pero gran parte de esos casos eran real. El 16 de octubre de 1957, él dice que estaba trabajando una noche en su granja en Brasil. Es el caso de Antonio Vilas Boas, 23 años. Afirmó haber sido abducido por extraterrestres y dijo que haber visto una gran nave en forma como de un huevo, una cúpula en la parte. Qué importante es poder entender todo lo relacionado a lo que estamos viendo relacionado a estos miles y miles de casos. El 11 de octubre de 1973, Calvin Parker y Charlie Hilson, ellos estaban pescando a la orilla del río en Pascagua, en Mississippi. Cuando Parker se distrajo en una de las luces, empezó a mirarla, y dice que se empiezan a reflejar en la superficie del agua estas luces. Al principio creyeron que eran luces de un coche, una patrulla, pero en realidad se fueron dando cuenta que ese objeto, cuando se acercó, los abducieron extraterrestres. Estas son las imágenes el cual ellos pudieron dibujar de estos seres. Son muchos los seres el cual vamos a estar viendo hoy en este día. El presidente Donald Trump aseguró también que si regresa a la presidencia revelaría los archivos secretos ovnis. Esto lo habló antes de ir a la presidencia. Estamos esperando que lo haga. Arizona. Sedona, Arizona. Sedona, Arizona es un lugar de piedra roja. Es uno de los lugares donde hay mucho vórtice por la tierra, porque hay mucha energía. En este lugar, interesantemente también, que en Sedona es el único lugar del McDonald's que tiene la letra de ese color. El poder de Arizona. Estas son las montañas de Arizona. Aquí en este lugar hay mucha tierra o piedra roja, que la piedra roja tiene que ver con mucha energía.
lo vamos a analizar también. Todos son lugares donde se dan estos tipos de avistamientos. Y escuchen, más adelante vamos a ver casos que van a impresionarle de todo lo que sucede en esa zona de Arizona. En Arizona hay 20 tribus de los indios en un lugar de mucho avistamiento de ovni. Esto es importante porque así podemos nosotros visualizar más el tema. Yo no sé si están viendo las imágenes. Si alguien me escribe ahí por el chat, porque me dicen que no sale la imagen. ¿Se están viendo las imágenes? Ahí me escriben por el chat. Sí, ok, porque recién me acaban de escribir que no se están viendo. El Señor reprenda espíritu de imagen. Ok, excelente. Seguimos. En Arizona hay 20 tribus de indios, el cual es un lugar de mucho avistamiento de ovnis. Es un lugar que se presta para vórtices. Vórtices es lo que el ojo humano no puede ver. Gracias, Gita, gracias. Se ven luces. Cada año hay más de 300 avistamientos ovni en ese estado de Arizona. Son muchos los casos. Y vamos a ver también uno de los casos más impactantes. Phoenix es una ciudad donde se dan muchos casos de ovni. Ahí vemos las dos que están arriba. Son las dos luces, el cual son objetos voladores no identificados que lo han tomado en fotos. Marzo del 13 de 1997 se comienza a ver en la ciudad un avistamiento impresionante de naves en Arizona. Venus era un piloto en ese tiempo y dice que estaban como a 10.000 pies a altura. Venus dice que llama la atención y bien empieza a ver luces y comienza a llamar al centro de Albuquerque, aquí donde estoy yo, Albuquerque, y ya va al centro para ver qué eran esas luces, el cual se estaba dando a través del radar, si las podían identificar. El centro de Albuquerque le llama y le dice que le avisara si otra vez se veían esas luces o encima de ese avión. El piloto dice que algo pasó por encima de ellos, una luz muy fuerte y brillante a plena luz del día. Patrick y María también dice que ellos vieron en ese mismo día las luces, pero la vieron desde abajo de tierra. La doctora Line Kitei es una persona que ha estudiado y ella cuenta que el 13 de marzo de 1997 la doctora y muchos testigos vieron ovnis en el cielo y miles de personas vieron en Phoenix luces, y esas eran como orbes, como formas de huevo ovalada. Estas fotos fueron tomadas de la doctora. Las que podemos visualizar arriba, esos 3 puntos, son parte de naves extraterrestres. 10.000 personas vieron esas luces en el cielo. Esto es uno de los casos de mayor avistamientos aquí en Estados Unidos, en ese lugar de Arizona. Comienzan a verse muchas luces por todos lados. Muchas personas la vieron. Más de 10.000 personas se vieron en varios estados. El guardabosque de la tribu Navajo vio muchas veces orbes y una de esas luces lo siguió de alrededor de las 2 de la madrugada y la siguió por la autopista alrededor de 50 kilómetros. Arizona, en Sedona, es un lugar donde se prestan para muchos orbes, objetos voladores no identificados, y no solamente eso, sino espíritus metafísicos. Los vórtices. Peter dice que hay muchos vórtices en ese lugar. Este es un físico y él dice que Sedona es un vórtice donde se encuentra acumulada una gran cantidad de energía que facilita el contacto con otras dimensiones que se produce por la Tierra Roja. Esto es impresionante, porque la Tierra Roja tiene que ver con una energía
el cual puede llevar con vórtices para llevar a otras dimensiones, a otros lugares, y ahí se presta todo relacionado a lo que hoy estamos dando a conocer. Los vórtices no se pueden ver a los humanos, ni se pueden medir. Anita Holguin fue testigo de luces en el cielo de Sedona. Comienzan a aparecer luces. Aquí toman fotos y vemos en esas fotos cómo se puede visualizar luces que se mueven por ese lugar. Todas esas luces son producto de orbes, hay bolas de fuego, hay objetos voladores, no se identifican, desaparecen, aparecen estas luces porque hay algo muy misterioso en ese lugar. Hay zonas en Sedona que nadie puede entrar, están muy restringidas y resguardadas, tanto por cámaras, por vehículos militares. Hay túneles subterráneos en la zona, ya que le estamos mencionando, de los años 50. ¿Qué realmente están ocultando en ese lugar? Vermont es una de las zonas de mayor actividad de casos de ovnis. En ese lugar se ve mucho avistamiento de estas razas. En el rancho Bradford hay mucha actividad de ovnis y está con mucha seguridad militar. Más adelante vamos a hablar sobre el rancho Bradford, porque ahí en ese el rancho Bradford, espero pronunciarlo bien porque estoy hablando en lengua, aleluya, hace rato pero estaba calladito. En ese rancho no solamente hay avistamiento de ovni, sino también de skinwalker, que son seres de animales nahuales a través de la brujería. Más adelante vamos a hablar de eso, por eso es que es importante todo. Aquí vamos a hablar de muchos temas relacionados a esta raza paralela. Lynn afirma que algo está sucediendo en esas tierras. Tienen cámara, no puede entrar la gente, algo están ocultando, dice ella. En esa noche del rancho Franco se observan cámaras potentes de seguridad. Si podemos ver al fondo, vemos una como blanca. Tienen muchas cámaras de seguridad en ese rancho. Nadie puede entrar. Este es el rancho Bradford. Es uno de los lugares donde hay mayor avistamiento, tanto de ovni y espíritu metafísico. Escuche bien, espíritu metafísico en ese lugar. Lo vamos a analizar más adelante. Es raro también ver una cámara de seguridad apuntando hacia el suelo. ¿Qué realmente estamos cuidando, mostrando esas cámaras de seguridad hacia el suelo en vez de estar apuntando hacia las entradas? ¿Qué oculta todo esto? Aquí en donde estoy, en Albuquerque, también tenemos la montaña Sandía. La montaña Sandía está aquí en Nuevo México, donde estoy yo ahora en Albuquerque, y ahí también hay bases. Eso es un lugar donde hay búnkers subterráneos. Esos búnkeres están aquí mismo en este lugar. Incluso hace poco de la montaña Sandía se hizo una bomba que iban a lanzar a la Palestina, que lo iba a hacer Estados Unidos, y fue esa bomba hecha aquí mismo donde estoy en Albuquerque, que la hicieron o la crearon ahí en esta montaña Sandía. Sí, eso es parte del lugar. Aquí estamos en una altitud de 10.976, si no me falla la vista, o 78 metros de altura. Es un gigante lugar. Roswell, Nuevo México, 1947. Vamos a ver la historia de Roswell. En ese lugar de Roswell han existido diferentes tipos de avistamiento, el cual se han dado a través de muchas historias y películas a través de todo el mundo. Roswell es un lugar de mucho avistamiento, y ahí también lo que sucede en 1947, el caso de una nave que se estrelló cerca de aquel lugar de Roswell, porque Roswell es el lugar donde viven alrededor, son como 50,000 habitantes, y cerca de ahí donde sucedió el gran caso Roswell de las naves, que una nave se estrelló y aparecieron 4 seres alienígenas. Roswell
E incluso Roswell es el único McDonald's, como podemos ver arriba, en el lado derecho, el que tiene la forma de un platillo volador. Es el único McDonald's en el mundo que tiene esta forma, producto de que es Roswell. ¿Y qué sucedió en Roswell? La nave que se estrelló en 1947. Hace poco estuve ahí en ese lugar, el 4 de julio, cuando fue el Día de la Independencia. Estuve en ese lugar también, hice uno en vivo también hacia Perú y hice bastantes grabaciones también en ese lugar. Y hay cosas también que ahí fue donde conocí a Betty Beverly Hill, la sobrina de Betty Beverly Hill, y también conocí a Walton Travis, a Thomas Reed y también a otras personas que vamos a estar viendo más adelante. Este es el museo. Estas son las fotos de hace poco, el 4 de julio, y ahí se puede visualizar parte de ese incidente de Roswell en 1947, películas que hemos visto durante muchos años. Aquí podemos visualizar estas fotos que tienen en Roswell. Son diferentes tipos de naves. Se fija como cilindro, otras parecen boomerang, otros son círculos, otros son como triángulos, otros son tic-tac, diferentes, otros parecen campana. Son muchas las naves que se han visto a través de muchos lugares y se le han tomado las fotos, y estas son las fotos originales de los diferentes avistamientos de naves, el cual se han visto en todo el mundo. También se han visto razas alienígenas. Hay alrededor de entre 50 y 60 razas alienígenas. Hoy le voy a hablar solamente algunas. Estos son los seres que se han mostrado, que está esto escrito en las historias cuando han sido abducidos, y ellos han dibujado estos seres de esta manera. Y son muchos los seres, y vamos a hablar también de algunos de ellos. El caso Roswell fue uno de los casos más impresionantes que sucedió en aquel rancho, en aquel lugar. Aquí podemos también ver el museo, y mire qué interesante también, en uno de los lugares que tienen ahí en el museo pude tomar la foto a ese chip o un implante. Este implante estaba en un cuerpo. Ahí podemos ver como la radiografía, y en la forma se parece como una flecha. Ese es un implante, pero este es muy pequeñito. Ahí está la foto ampliada para que se pueda notar la diferencia de este implante y qué función cumplirán. Son los misterios. Y aquí podemos visualizar también cuando se estuvo haciendo la película de los archivos secretos X, lo que le hablaba anteriormente, y podían mostrar cómo lo hacían, cómo se hizo esa película, cuando traían, ahí estaban preparando la nave, lo que sucedió ahí cuando la nave se estrelló en Roswell. Todo esto fue de los archivos secretos X, que creo que muchos vimos esa película. Yo las veía también y era impresionante, y lo que no sabíamos, que gran parte de lo que estaban mostrando eran historias reales. Yo en ese tiempo pensaba que eran fábulas, que eran cosas ahí de Hollywood, pero ya con el tiempo uno se da cuenta, ya con la historia, estudiando todo esto, que fueron casos reales, los archivos secretos X. Aquí tenemos también a Donald Smith. Le voy a mostrar la foto anteriormente. Ahí esto lo tomé hace poco, el 4 de julio. ¿Quién es él? Él es uno de los casos de también impresionante, un investigador de los misterios sin resolver. Quizás muchos lo vieron también del caso del 2020. UFO. Es un hombre que tiene una información impresionante de muchos años investigando, y bueno, ahí también tuve el privilegio de poder conocerle, y también le compré el libro. Le compré el libro a Betty Beverly Hill, le compré el libro a Donald. El problema es que está en inglés. ¡Aleluya! Pero me traje el recuerdo. Y él tiene muchos libros. También están los libros. Él trabajó también con el libro, con el Proyecto Azul. El libro del Proyecto Azul fue uno de los casos también de Allen Hynek, espero pronunciarlo bien, ahí me falla un poco las lenguas, que fue
escrito durante muchos años de más de 2000 y tantos de avistamientos de personas que han relatado y casos de abducciones. Donald fue el investigador que también trabajó juntamente con ellos en este libro, el libro azul. Este libro azul ya no está en circulación. Es muy difícil ya poder encontrarlo. Hay cosas que también las han prohibido. Y bueno, Dios me dio ese privilegio también de poder conocer a esta eminencia en ufología. El caso de Tomás Reed, atentos con este caso, porque este es un caso que a lo mejor usted dirá, ya vimos que ya hay en nórdicos seres de ojos azules, pero largos, otros son los grises, los pequeños, y también están los altos, pero el caso de Tomás Reed es un caso muy impresionante, porque todo comienza también a conocerse, y también aquí las fotos que estamos visualizando son de las tribus Hopi, que vamos a hablar de ello. Y miren las imágenes que las tribus Hopi de los indios americanos, que son alrededor de 574 tribus americanas que hay acá en Estados Unidos, muchos de ellos son de la tribu Hopi, que tiene que ver con los seres que vienen bajo tierra, no de las estrellas. Hay algunos que le dicen los que vienen de las estrellas, pero la tribu Hopi dice los seres que vienen debajo del suelo o debajo de la tierra. Aquí tenemos a Tomás Reed. Tomás Reed, él dice que fue abducido por seres mantis, y él dibujó al lado aparece un ser como un mantis, y estos seres mantis son cabezas, son generales. Este caso se llevó también, incluso fue tan impactante de la abducción, y más adelante vamos a seguir hablando de Tomás Reed. El caso fue tan impresionante de él que él dice que vio un ser así, de esta manera, y él lo dibujó. Es un ser manti. Este caso fue tan impresionante, lo mismo que el caso de Kathleen Barlin, casos impresionantes que estuvieron ahí en aquel lugar, casos que realmente fueron impactantes, y fue lo más extraordinario que también eso el gobierno lo reconoció como un caso real. Travis Walton, quizás muchos hemos conocido la historia o han tenido algo de Travis Walton, que fue también abducido por seres grises. Este es un hombre muy agradable, un hombre muy humilde, muy carismático. Ahí también me hizo un autógrafo, y todo lo que estoy dando a conocer son por experiencias de personas que han estado ahí en esos lugares de avistamientos, que han sido abducidos tanto por seres mantis, tanto por seres alienígenas, de los grises altos, grises bajos, y hablamos de casos reales. Aquí tenemos a cada uno de los que hablaba anteriormente. Ahí tenemos la sobrina de Beverly Hill, tenemos a Tomás Reed, tenemos a Walton Travis y Alejandro Rojas también ahí, aleluya. Y también tenemos, si usted se fija, la que está al lado de Walton Travis, la que está con lente, la rubia de pelito largo, ella es una judía que trabaja también juntamente con Walton Travis, y con experiencias también impresionantes, como todos los que están ahí. Los casos de ellos, la verdad que nos dejan mucho de pensar en estas razas que existen. Roswell, Nuevo México. En Roswell se refiere a una ciudad en el sureste de Nuevo México, conocida con el incidente de Roswell en 1947, donde se recuperaron los escombros de un rancho cerca de Roswell, lo que dio lugar a la teoría ampliamente debatida sobre el accidente de una nave extraterrestre. La ciudad también es el centro del Valle de Pecos y está enclavada en las afueras del sur de las montañas rocosas. 2 de julio de 1947, los rancheros Mac Brassey y David Proton encontraron escombros metálicos extraños en su propiedad cerca de Roswell.
Cuando sucede todo esto, esta es la foto de Proctor, porque ya en ese tiempo ya él ha fallecido, por eso no está muy clara la foto, pero ya son personas que ya no están. Él fue uno de los que encontraron estos artefactos. El ejército llegó a aquel lugar, requisó todo lo que se había encontrado de esa nave y los escombros todos se lo llevaron. Y dijeron que la nave estrellada era solo un globo meteorológico. Al comienzo ellos empezaron a decir que se había estrellado una nave, pero después al otro día, a las horas después del otro día, comienzan a cambiar la historia y empiezan a decir que es solamente un globo meteorológico. Es un caso real que sucedió en Roswell. Roswell, el lugar donde le hablaba que estuve el día 4 de julio. Las noticias decían un platillo volante en Roswell, Nuevo México. Aquí vemos claramente las noticias. El julio, ya a la fecha 8 del 1947, ya están hablando que decían un platillo volante en Roswell. Pero después, ¿por qué el gobierno cambia de esa noticia y dice que era solamente un globo? Que ya lo que habían encontrado no eran naves. Son los misterios. Aquí podemos visualizar parte de lo que ellos empiezan a encontrar y a mostrar, todo lo que ellos están mostrando para que puedan decir la gente. Ahora, hay un caso de Jim Rockdale. Él y su novia fueron testigos que aunque ya están fallecidos, ellos aseguran que vieron una nave gigante alrededor de 80 kilómetros en Roswell. Cuando la nave se estrelló, da una especie de golpe y sale. Él estaba juntamente con su esposa, aunque ya ha fallecido, y dice que vieron esa nave. O sea, es un testigo ocular de lo que sucedió. En una declaración jurada, él dice a los militares, esto es lo que él lo escribe: llegaron los militares y se llevaron todos los restos de la nave y de los seres fallecidos. De acuerdo con el testimonio de James, dice que habían 4 seres extraterrestres muertos de cabeza grande, ojos negros y de color gris. Entonces en Roswell aquí tenemos un testigo muy principal, que él dice que él vio 4 seres que las habían llevado luego a lugar del hangar 84. Todos los restos de la nave fueron llevados también a aquel lugar en Roswell. Esta es parte del hangar 84, donde se llevaron todo lo que habían encontrado. Uno de los casos más impactantes es el caso de Roswell, de Frank Rowe, que era en ese tiempo una niña, y ella relata lo atroz que vivió su padre, porque su padre vio los objetos que habían y lo que había sucedido, pero luego llegaron las amenazas del ejército, el cual lo hicieron callar, y nunca habían hablado por temor. Por los años, al final ella se casa y tuvo su esposo, tuvo sus hijos, pero no había contado la terrible experiencia que habían dicho los militares de amenazas si ellos hablaban de lo que sucedió en el caso Roswell. Ella a los 75 años cayó en el silencio por miedo a un trauma vivido. Falleció el 28 de julio del 2017 acá en Nuevo México. Esta es la foto que está también allí en Roswell. Abducciones. Hay muchos archivos de abducciones, como en el proyecto del Libro Azul. Más de 10.000 avistamientos de ovnis, de naves. Salinas, California, 4 de julio del 2009, 12 a.m. fue abducido por un ovni y dice que vivió las experiencias más fuertes, y eso también con dolores de cabezas. Y él decía que su sangre corría por los dolores también de su estómago. Rob, él fue abducido por estas naves. Rob tomó una foto en el cielo y él dice que se acercaba
esa luz, y de pronto empezó a acercarse a tan cerca de él que de repente él cayó en un sueño profundo, se desmayó y no pudo evitarlo, perdió el conocimiento. Y él tomó la foto. Si usted puede visualizar ese punto, como esa rayita blanca, era la que estaba ahí entre medio de los árboles, una luz que luego comienza a acercarse, y cuando se acerca a esa luz él pierde el conocimiento. Fue abducido. Cuando recuperó el conocimiento se dio cuenta que estaba fuera casi 5 horas en un tiempo perdido, que no se había dado cuenta de qué pasó ese tiempo. Tras meses de intentar saber qué había sucedido, Roy acudió a hipnoterapia, que es para una hipnosis para ver qué había sucedido esas 5 horas, el cual después que se desmayó no sabía qué había sucedido. En esa sesión recordó estos recuerdos que son impresionantes. Su cuerpo estaba atado en una silla. En una nave le habían quitado parte de su cráneo. Por eso podemos visualizar que como que le quitaron el cráneo, y las manos de estos seres se movían entre su cerebro. Humanoides que estaban cerca, y sus dedos palpaban su cerebro como conociendo, como investigando, haciendo genéticas, averiguando todo con información. Esto es un caso impresionante también que sucedió. Luego, después de eso, empezaron a aparecer marcas en su cuerpo. Esas marcas eran de la nada, aparecían de la nada. También vemos varias personas que después que han tenido algunos avistamientos de ovnis, empiezan a aparecerles diferentes marcas en su cuerpo, y no son arañazos, son producto de lo que a ellos le hacían en esas naves. 95 kilos pesaba anterior, ahí vemos la foto, el lado izquierdo, y llegó después a pesar 51 kilos en unos par de meses. Después que fue abducido, llegó a pesar 51 kilos después de haber pesado 95 kilos, porque empezó a tener problemas en su organismo, problemas en el comer, problemas de botar sangre, un montón de situaciones se dieron en su cuerpo. Rod fue sometido a una abducción. Escuchemos este testimonio impactante. Así que relájate. Ahora estamos hablando en lo que se llaman ondas cerebrales beta, que es el pensamiento crítico consciente. Vamos a empezar a inducirte las ondas cerebrales alfa, que es un estado muy similar al sueño, para que puedas acceder a tus propios recuerdos. ¿De acuerdo? De acuerdo. Bien, voy a empezar como lo hago siempre, pidiéndote que hagas varias respiraciones rítmicas largas y profundas. Quiero que centres tu mente en las plantas de tus pies. Ahí hay cierta energía, una energía muy relajante. ¿Dónde estás? Mira a tu alrededor. Es como una mesa plana. ¿Hay alguien allí contigo? Sí. Parece una mantis. Comienza a describirme a ese ser. Alto, 1,80 m, ojos almendrados, piel multicolor, antebrazos largos, dedos largos y delgados, solo 3, y con la postura de una mantis religiosa. Bien, eso está muy bien. Están bajo mi lengua. Alex, vas a tener que parar esto. De acuerdo, te voy a traer de vuelta en 1, 2, respira profundamente en el 3. Ojos abiertos. Ya está, tranquilo. El caso de Rod fue impresionante, que mientras le estaban haciendo esa hipnosis se aceleró su corazón. Este hombre sufrió mucho después de haber sido abducido. Y él cuenta en su historia que vio seres mantis. Se recuerda el caso de Thomas Reed, que también vio seres mantis en esa nave. Vamos a seguir exponiendo más estos temas. Él dibujó, y más o menos él dice que estos seres eran más o menos
igual que una mantis, se le llaman las mantis religiosas, y tenían en sus dedos largos, y con eso podían introducirse y poder hacer muchas cosas dentro de su cuerpo. Los indios Hopi y el misterio de los hombres hormigas bajo tierra. ¿Será casualidad que los Hopis hablaban de seres que estaban debajo de la tierra como hormigas o mantis religiosas? Lo vamos a analizar también más adelante. Son los petroglifos, el cual podemos visualizar. Estos son petroglifos reales que están en estos lugares, aquí de las tribus indios, los Hopi, el cual después vamos a profundizar más sobre esos casos. Los Hopi, aquí coloque mucha atención porque vamos a profundizar quiénes realmente son. Recuerde que los Hopi son uno de parte de las 574 tribus de indios americanos aquí en Estados Unidos. Estos son parte de petroglifos, el cual podemos visualizar cómo ellos en petroglifos marcaban y se ven ahí como seres raros, como antenas en su cabeza. Es porque está hablando de seres hormiga o seres mantis que están debajo de la tierra. Anteriormente ya hemos visto varios casos de mantis que estos seres secuestraron a estas personas, seres mantis. Y aquí podemos ver en su petroglifo la forma de varios animales. Es una de las zonas más impresionantes de actividad de campos magnéticos o más claro de portales. En estos lugares también se ven del cielo radares que a veces no lo detectan las luces, esos radares, ni las cámaras pueden grabar. Son las zonas que no se pueden profanar. Los lugares de las tribus Hopi son lugares que son cementerios. Y los Hopi, los Navajos dicen, hay lugares que no se deben de profanar. En toda la zona de Estados Unidos, gran parte son de los cementerios de los indios de las diferentes tribus. 574 entidades tribales nativas, o sea, 574 tribus de indios americanos hay en Estados Unidos, según el censo ya del 2021. Impresionante todo eso. Están los apaches, los pueblos, los Hopi, los Navajos, los Zuni, los Sioux, los Cheyennes, los Comanches, los Cherokees, los Iroqueses, los Lunke, los Kiowa y también los Anasazi. Anasazi significa antiguos enemigos. Y aquí coloque atención porque vamos a profundizar qué referencia tienen que ver estas tribus americanas con los Omni. Los Anasazi significan antiguos enemigos. Este es un lugar que está alrededor de aquí de Albuquerque de 3 horas en carro o en auto. Y aquí podemos ver los Kivá. Estos son lugares de sacrificios. En Estados Unidos son solamente 4 lugares donde estuvieron los Anasazi: Utah, Colorado, Nuevo México y Arizona. Seguimos por la 40 rumbo oeste y llegamos a los petrolíferos nacional de este monumento que está a un paso de Albuquerque y un gran tesoro de petrolíferos que están en varias zonas de estos lugares. Este es otro lugar también, el cual también he estado en la gran parte de estos lugares, donde aquí están estas tribus. Aquí eran los Cocopeyi, que tenían un dios asociado de la fertilidad, la música y la danza. En las ceremonias Kivá, que eran las subterráneas, que se hacía un hoyo y ahí preparaban los sacrificios, los rituales, y los espíritus venían en protección de ellos. Los Anasazi también eran astrónomos. Ellos adoraban a deidades relacionados con la lluvia, el sol, la tierra y aún los animales. La cultura de los apaches también se dividen entre el apache oriental, los apaches mezcalero, jicarilla,
los Chicarigua, los Lipán, todos estos son descendientes de los Apache. Uno de los casos que vamos a ver más adelante va a ser sobre un indio Apache que también vio un ovni en cerca de Pueblo Dulce. Más adelante vamos a hablar de esto. Las tribus más antiguas, aquí podemos ver parte de las tribus más antiguas que están aquí en Estados Unidos. Estas tribus se componen de diferentes razas de indios americanos. Gran parte de ellos están en diferentes zonas aquí en Estados Unidos. La tribu Anasazi, hablemos un poco sobre ellos, que esto también es importante entender cómo ellos se mueven y actúan. Ya vimos que Anasazi significa antiguo o enemigo antiguo. Los Anasazi, sus construcciones, ellos hicieron su construcción en los acantilados. ¿Por qué hicieron su construcción en esos acantilados? ¿Cuál era el miedo que ellos tenían? ¿A qué eran perseguidos? ¿Quiénes los perseguían a ellos? ¿Por qué desaparecieron en esta tribu? ¿De quiénes huyeron los Anasazi si eran los únicos que habitaban en aquel lugar? Los Anasazi, recuerden que habitaron 4 lugares que se le llamaron las 4 esquinas. Llegaron a tener a estar en aquel lugar en el año 700 después de Cristo. Y ahí están los 4 lugares donde estuvieron los indios Anasazi. En Nuevo México, la cultura Anasazi tuvo un encuentro cultural más importante en el Cañón del Chaco, que les voy a mostrar ahora, el cual está a 30 kilómetros de largo por 3 kilómetros de ancho, y es un lugar alrededor del 850 antes de Cristo. Este es el Cañón del Chaco. Aquí donde estuve hace poco también, estuve en aquel lugar. Es un lugar muy hostil. En ese lugar tiene que ver mucho con paganismo. Tiene que ver un lugar con muchos espíritus. Ahí también se pueden visualizar que se le llama pueblo bonito, pero realmente no es nada bonito ahí lo que se vive. Podemos ver los petroglifos, el cual también se puede mostrar. Aquí podemos ver un kibá, que es un kibá donde se hacían los sacrificios. Hasta se comprobó que ellos hacían canibalismo. En todos estos lugares son lugares muy hostiles. Año 1300 todos los Anasazi desaparecieron. La pregunta es, ¿cómo desaparecieron? ¿Y de qué ellos estaban huyendo? Si eran los únicos que se encontraban en aquellos lugares. Ellos celebraban las ceremonias y sus rituales en aquellos kibá. Sus construcciones de piedra eran impresionantes, todo lo que ellos hacían. La pregunta es, ¿por qué desaparecieron? Hay alrededor de 32 kibá donde se realizaban los sacrificios. Esas formas que están bajo tierra como círculos se llaman los kibá, lugares de sacrificio, lugares muy hostiles. Estas construcciones fueron hechas por estos Anasazi, tribus americanas. Hay alrededor de 800 habitaciones y más de 5 pisos de altura. Ahora, algo importante también que aquí dentro en mayor profundidad relacionado a este tema. Un curandero navajo de la 3ª generación dice que en aquel lugar, en alguno de los lugares, de los 4 lugares donde habitaron los Anasazi y donde habitaron los navajos, ellos en uno de los kibá hicieron ceremonia, y dentro de esa ceremonia abrieron portales y aparecen seres de otras dimensiones, y esas seres le enseñaron brujería. Aquel jefe navajo de 3ª generación dice que de ese portal salió un reptil, y ahí vemos nuevamente lo que por eso es que tienen que ver mucho estas tribus con seres alienígenas, o también los llamados los reptilianos, que son seres que están también en la tierra, y ahí aparecieron, pero fueron por una invocación que aparecieron y comenzaron a practicar
después de eso, porque los reptilianos comen carne humana, y comienzan los Anasazi a practicar en los Kivá ceremonias de canibalismo. De esos poderes también se le dan los ritos de los nahuales. Aquí podemos ver las pruebas del canibalismo. Al lado derecho de la pantalla podemos ver huesos. Esto es la mesa verde del Colorado, donde estuvieron los Anasazi, fragmentos de huesos humanos. Vemos ahí un cráneo, diferentes tipos de huesos, el cual se encontraron en aquel lugar. Huesos humanos que se extrajeron de la médula. Huesos desarticulados y sin cráneo, bastantes. Todo esto porque ellos comenzaron a hacer canibalismo. ¿Qué los llevó al canibalismo? El portal, ese ser que le apareció. Y se produjeron bastantes tipos de estas confrontaciones, cuales ellos empezaban a hacer. Interesantemente que en las tribus ahí aparecen seres como cabezas muy raras y como que si estuvieran flotando, no tienen pie. Algo están hablando ahí estas tribus de los que aparecieron. Estos seres, se fijan, las cabezas como formas de antenas. Algo pasa o algo vieron estas tribus de estos indios americanos y los dejaron plasmada en los llamados los petroglifos. Seres de antena. Y estos seres se ven como flotando, no se ven que tengan pies, están flotando. En la ladera de la montaña de los petroglíficos encontraron también dedos de 6 pies. Esto es impresionante. ¿Qué entonces vieron o qué espíritu trajeron los Anasazi a un mundo real, a un mundo espiritual? Tipo de entidades de los Anasazi. Ellos temían a algo. La pregunta es, ¿a qué temían? Y ahí podemos sacar una conjetura de que lo que ellos abrieron en esos portales fue lo que ellos empezaron a temer. El especialista Thomas Horn dice, y creo que probablemente dan testimonio del reptil y reptiles caídos. Él es un investigador el cual afirma lo que hablaba anteriormente aquel jefe navajo de tercera generación, que dice que ahí aparecieron en ese portal de aquella rito un reptil, y lo menciona también Thomas Horn. Este es el cañón del Chaco de la tribu de los Anasazi. Es un lugar donde se da mucho que ver y se puede conocer todas estas construcciones. Las puertas son muy pequeñas, que uno tiene que agacharse y a veces con dificultad pasar. Y si uno no ha ayunado, va a quedar ahí atrapado. Son estructuras muy grandes, pero las puertas son todas pequeñas. Y mira las formas también que tienen así las puertas, las entradas. Esto también es un símbolo a algo, a un mundo espiritual también. Son lugares el cual está lleno de estas son solamente ya lo que va quedando, las ruinas de el cañón del Chaco de la tribu de los Anasazi, el cual también estuve ahí hace poco, y estas son grabaciones que hice para que usted también pueda visualizar lo que hay en aquel lugar. Toda gran parte de estas entradas son de puertas muy pequeñas. No sé si estos indios serán tan bajos en que las puertas uno tiene que agacharse con mucha dificultad. Ahí son los misterios por qué la hicieron de esa manera. Hay ventanas arriba y ventanas pequeñas, y las formas también de estas estructuras también son todas pequeñas. Son impresionantes todas estas áreas, pero a la vez también hay mucha contaminación a un mundo hostil, a un mundo real de espíritus, porque ahí hubieron muchos tipos de se hicieron ceremonias como el canibalismo, y ahí aquí tenemos los Kivá. Estos están bajo tierra, y ahí donde hicieron todos estos tipos de ceremonias. Y como mencionaba anteriormente, en estos Kivá
no solamente se hicieron ceremonias de animales, sino aún de canibalismo, sangre derramada. Es un lugar que yo he estado ahí 3 veces y las 3 veces siempre he tenido esos dolores fuertes de estómago, dolor de cabeza. Es por la sensación de esos ambientes muy hostil, el cual se generan en aquel lugar. Son lugares demasiado hostiles que para estar en esos lugares siempre es importante no tener problemas emocionales, porque eso afecta mucho. Eso tiene que ver mucho con la parte espiritual. Estamos ya casi terminando esta primera parte, porque todavía nos queda hablar de muchos casos de abducciones, pero casi ya estamos terminando de visualizar esta segunda parte sobre lo que estamos hablando de razas paralelas de estos seres. Pero también aquí llegamos a los Anasazi, donde podemos visualizar todas estas áreas de los Anasazi. Termino con esto y coloquen mucha atención. Los Anasazi son descendientes también, los Hopi son descendientes de Anasazi. Ellos practican brujería. Luego también están los Navajo, también descendientes, están los Zuni, que también trabajaron con brujos. Luego también los Navajos, además de esta reserva, que es una de las reservas más grandes, que son de 70,000 kilómetros cuadrados en Estados Unidos, es una de las reservas más grandes, la de los Navajos. Luego también tenemos los Apaches. Y aquí viene lo impresionante, que de los Navajo nacen los Skinwalker. Vamos a hablar sobre los Skinwalker también, que son entidades que también se han dado a manifestar como espíritus nahuales. Espíritus el cual aparecen y se dan todo esto a conocer. Todo está relacionado a estas tribus. Los Navajos es Ye Naal Doachi, que significa camina en 4 patas. Este es un ser que aquí cerca también están el rancho Skinwalker, que lo vamos a ver también más adelante, todo lo que sucede en aquel lugar. Aquí tenemos petroglíficos. Debemos estos seres, como los petroglifos están dentro de estas rocas grabados, seres de extrañas formas. Cada vez que se vean espirales, eso se llaman en ufología portales. Significa que ahí en ese lugar había un portal, y lo vemos en los petroglíficos. Miren los seres raros, la forma, y tenemos esos círculos que son espirales. Eso significa que ahí hubiera un portal. Le recuerde que le hablé de los portales cuando estaban haciendo los Navajos, y aparece un portal y aparece un reptil. Todo eso es porque el mundo espiritual, ahí lo vemos con mayor claridad, que son portales que se han dado en aquellos lugares, porque ellos abrieron puertas dimensionales a un mundo impresionante. Y lo vemos esto, los petroglíficos de El Chaco sobre la tribu de los Anasazi. Y tenemos diferentes tipos de petroglíficos, diferentes formas. Raras las formas al cual se ven, de que quedaron ahí, parecen como monstruos. Todo esto es lo que comienzan a darse a conocer. Por eso que la pregunta es: ¿qué los hizo a ellos huir? Se encontraron huesos también de hombres de canibalismo. Se encontró aquí huesos de un hombre de 40 años y otro de 21 años. Y se almacenaban los huesos. Quiero decir que esto se ha comprobado, que los Anasazi sí estuvieron ellos haciendo canibalismo. En 72 sitios de los Anasazi, los arqueólogos encontraron huesos humanos de canibalismo. Eso se comprobó. Y las diferentes formas, se fijan las formas de las cabezas, otras planas, otras más alargadas. ¿Qué vieron entonces los Anasazi, estas tribus que los pusieron en aquellas piedras, aspectos de seres de otras dimensiones? Y la tribu Hopi también, que son descendientes de los Anasazi. Vemos los huesos, el canibalismo. Esto es impresionante, donde se encontraron bastantes huesos. Y los Hopi, los pobladores de aquellos descendientes de Estados Unidos, son los que habitaron estas tierras
Los ancestros de los Hopi fueron los Anasazi. Esto es parte entonces de esta segunda etapa sobre conocer sobre los Hopi. Y voy a dejar todas estas imágenes, después usted la va a tener, después la va a poder ver con los libros, va a poder ver también, visualizar en qué creían los Hopi, cuál era su posición, en qué ellos decían que la tierra estaba en varios procesos, y esos varios procesos ellos dicen que creían que sus dioses venían del suelo, no de las estrellas, no del cielo, del suelo. ¿Por qué? Porque bajo el suelo habían razas alienígenas. Recuerde que le hablé también de abducciones de seres mantis, y más adelante vamos a ver de seres parecidos como hormigas. En su mitología de estos indios dice que son seres hormigas pobladores del corazón de la tierra. Entonces lo que ellos están colocando, los petroglíficos, son una raza paralela que son debajo de la tierra. Y todo esto lo hemos mencionado a través de esta enseñanza. Y nuevamente podemos ver los espirales. Y aparecen estos seres, portales que aparecen de estas razas paralelas. Y seguimos viendo más petroglifos y más espirales. Recuerde que espirales tienen que ver con un portal. Y mire qué rara la forma, porque parecen seres como ojos grandes, cabezas grandes, con antenas. ¿No se parecen mucho a los grises? Ahí vamos, de a poco tratando de dar a conocer todos estos seres que interactuaron con los humanos, porque son una raza, pero una raza de mezcla. Los Zuni también hablaban de los seres hormigas. Y también volvemos nuevamente a ver espirales. ¿Por qué? Porque ellos se movían en un mundo real, en un mundo espiritual. Aquí vemos también parte de esta foto de estas tribus que ya hacían sus rituales. No solamente ellos se mueven en sus danzas, sino ellos trabajan mucho con el ocultismo, la brujería, sus ritos y sus danzas, y donde ahí empezaron a aparecer estas razas paralelas. Termino. El dios de los cielos Babilonia se llama, y no es casualidad, Anu. Es el dios de Babilonia llamado Anu. Y la palabra Hopi para hormiga también es Anu. Y la raíz de Hopi es Naki, que significa amigo. Todo esto tiene una simbología como muy rara. Y vamos a dejar para mañana el rancho Bradford. Aquí hay una enseñanza muy potente y muy poderosa, donde empiezan a ver espíritus metafísicos, espíritus que comienzan a aparecer aquí en este rancho. Y la verdad lo que sucede ahí es muy impresionante, de estos seres, razas que también se empiezan a dar a conocer. Estamos comenzando a dar los antecedentes de diferentes tipos de razas que hay a través tanto de todo el mundo, de razas paralelas. Ayer en la primera clase hablé sobre mucho tema, porque se confunde, y mucha gente también, por no tener o no escudriñar, creen que estas razas paralelas son ángeles caídos o extraterrestres o son demonios. No lo son. Le mostré el día de ayer, le mostré mucha base bíblica, y a la vez también hoy estamos ya entrando en la segunda parte sobre lo que es las abducciones. Pero hay todavía mucho material, hay mucho que dar a conocer hoy en esta segunda clase Alien.